Bueno, y uno de los temas sin duda centrales de las propuestas de Javier Milei es la dolarización. En algún momento, en el medio de la campaña, llegó a decir que mientras más alto esté el dólar, más fácil sería llevar a cabo justamente esa dolarización. Dichos que fueron muy criticados, ¿no? Incluso por referentes no solo del oficialismo, sino propios de la oposición, ¿no? De aquel Juntos por el Cambio que hoy en día también está tan fragmentado con las posiciones que presentan de cara al balotaje. ¿Qué pasaría en este caso si la cotización baja en relación a esa posibilidad de dolarizar o no la economía? ¿Qué pasaría con las LELIQs, ¿no? En el caso de que el tipo de cambio oficial se mantuviera en estos niveles estables y no solo incluso el tipo de cambio oficial, sino también algo de lo que venimos hablando mucho esta semana, los dólares financieros. Vamos a hablar con Alfredo Romano, él es economista y presidente del grupo, justamente Alfredo Romano, que nos vas a ayudar, ¿no? A analizar qué podría pasar con esta propuesta en relación a las cotizaciones. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué te parece que puede llegar a suceder con la dolarización sobre las cotizaciones actuales, ¿no? Con esta baja de los dólares financieros. Mirá, yo escribí un libro, Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica en el 2021, con lo cual este tema vengo ahondándolo y hablándolo hace muchísimo tiempo, hace más de 6 años, te diría, y he estudiado distintos planes de estabilización que la Argentina indefectiblemente va a necesitar, porque no nos olvidemos que hoy la Argentina navega a más de 10% de inflación y con problemas gravísimos de desequilibrios financieros y macroeconómicos que se siguen, digamos, escondiendo, pero que en algún momento van a tener que salir a la luz. Dicho todo esto, yo he sido siempre enfático, para dolarizar la economía argentina uno tiene que pensarlo con un proceso capaz distinto a lo que se viene hablando, rumoreando en los medios públicos, que mi propuesta era siempre basada en, a partir de la generación de dólares legítimos por una Argentina que exporta y que Ujú. claramente tiene capacidad para exportar, poder acumular los dólares genuinos Sí. para rescatar base monetaria, que hoy a contado con liquidación son alrededor de 7.000 millones de dólares. Y para que uno lo ponga en números, 7.000 millones de dólares son 2 meses de exportación a Argentina. El tema es que la Argentina tiene un problema gravísimo, que tiene una brecha cambiaria de 150, 160 puntos, y que eso no te permite, lamentablemente, acumular reservas. Bien, vamos por partes. O sea, vos estarías a favor de una dolarización, pero en este caso cambiaría la forma de hacérselo, ¿no? No sería como marca el Partido de la Libertad Avanza con financiamiento extranjero. Mirá, ellos siempre hablan que hay distintas formas de dolarizar, porque esa es la verdad, no hay una Ujú. única forma de dolarizar. Después, la evaluación y en base a si ganan o no la elección y son gobierno, tomarán la decisión de cuál llevarán adelante. Mi propuesta es esa, yo creo que es necesario que la Argentina acumule vía reservas para rescatar base monetaria, y es una dolarización muy sana en la cual, digamos, no tendrías que, digamos, sufrir las consecuencias de pensar en un tipo de cambio tan elevado, etcétera, porque acá hay un punto Sería un también proceso más central. largo, ¿no? Digo, también. Absolutamente, o sea, la Argentina no puede dolarizar en 24 horas. La Argentina tiene que pensar un programa monetario, económico, por ejemplo, a 12, 18 meses. Cuando uno ve la dolarización de El Salvador o de Ecuador, la de El Salvador estuvo 24 meses para terminar de canjear todos los colones, que es la moneda de curso legal, y de la cual sigue siendo moneda de curso legal. O sea, no es que se eliminó a la moneda doméstica. El tema es que la sociedad terminó optando por la moneda fuerte, que lógicamente en este caso fue el dólar. ¿Qué pensás del resultado que tuvo la dolarización en Ecuador? Ha sido muy bueno. Lógicamente, cuando uno, a ver, es muy difícil hacer una comparación de qué podría haber sido sin dolarización. Lo que uno puede ver que con dolarización la economía ecuatoriana, que representaba 7 puntos del producto de la Argentina, o sea, representaba 7 puntos de nuestra economía, hoy representa alrededor de 30 puntos de la economía. Se quintuplicó, y cuando uno ve el salario mínimo, por ejemplo, en Ecuador, en dólares, Ujú. es de 550 dólares, y en la Argentina, contado con liquidación, son 150 dólares, con lo cual
la pobreza bajó fuertemente y después tiene muchas dificultades, porque Ecuador no Es deja de una ser un... Es una economía, un país distinto en cuanto a producción, ¿no? ¿Te parece que ese mismo modelo funcionaría con igual éxito en Argentina? Más allá de que dicen que el crecimiento de la actividad económica en Ecuador está particularmente limitada, ¿no? También justamente por la dolarización también. ¿Qué pensás de eso? Pienso que la dolarización es una opción subóptima, Rocío. Lo digo desde el día uno cuando empecé a hablar. Es un camino y lógicamente es entender una economía que no ha sabido administrar su política monetaria. O sea, yo no soy un fanático de la dolarización. Lo que entiendo es que la Argentina de 1945 a la fecha hemos convivido con inflación de 60 puntos de promedio anual y no hemos tenido la responsabilidad para manejar nuestra política monetaria. Dicho todo esto, se piensa en un programa que es más inflexible y que lógicamente tiene, digamos, restricciones en el mediano y largo plazo. Eso quiere decir que la Argentina no podría, digamos, lograr crecimiento sostenido en el largo plazo si uno resolviera el problema monetario. No, de ninguna manera. Al contrario, esa estabilidad, esa inflación baja, esas reglas de juego claras respecto al frente monetario podría ser determinante para que la Argentina pudiera enfrentar otro tipo de reformas que la economía también necesita en el plano laboral, en el plano, digamos, impositivo, etcétera. Sí. Bueno, es una dolarización, pero con tintes distintos, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a escuchar en este tiempo de plena campaña. ¿Conversaste con alguno de los espacios políticos para acercar esta visión que nos estabas compartiendo a nosotros? He tenido diálogo, tengo muy buen diálogo con Javier Milei, tengo diálogo con varios, digamos, economistas de Juntos por el Cambio en su momento que también hablé. La realidad que nuevamente yo lo hice desde una visión absolutamente independiente como lo soy y era ofrecer una opción más para poder discutir en la Argentina. Es muy difícil también pensar en la Argentina que uno puede resolver los problemas monetarios cuando, déjame que entremos en el tema de las LELIQs, porque lo mencionaste y Ujú. es un tema central, cuando uno ve que en la Argentina, por ejemplo, desde agosto a la fecha, el central tuvo que emitir 4.9 billones de pesos, o sea, millones de millones, le pones 12 ceros a la derecha para financiar las letras de liquidez y para financiar, digamos, toda esta masa monetaria que está circulando en la Argentina y que está generando una inflación de 2 dígitos. Digo, hay una indisciplina en nuestro país en el régimen monetario que es duro, que lamentable no se puede resolver, que no lo hemos sabido resolver y que cuando uno ve, por ejemplo, las decisiones actuales de tanto del oficialismo hablando de estos temas, la verdad que siempre es intentar de esconder el problema, pero no buscarle una resolución final. Porque cuando uno ve que el ministro de Economía agarró una economía con 7 puntos de inflación y habló que en abril de este año la inflación se iba a poner contexto cuando llegara a 3 punto algo y la economía está navegando arriba del 10% mensual de inflación, eso quiere decir que hay fundamentos macroeconómicos y sobre todo eh, 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 fundamentos monetarios que están absolutamente distorsionados del mensaje político que quiso transmitir al ministro de Economía. Si no es la dolarización, ¿tendría que ser la independencia del Banco Central sobre esto que decías? No tengas ninguna duda, el problema, y hagamos la reflexión juntos. ¿Pensás que en la Argentina se va a respetar al Banco Central como un ente absolutamente independiente de la política de turno? Y bueno, ese es el gran interrogante, ¿no? ¿Cuál va a ser esa política monetaria de cara a los próximos gobiernos? Bueno, ese es el desafío, o sea, y la pregunta es, ¿estamos preparados para que eso suceda? Y ahí es donde yo tengo serias dudas. Y el problema es que la Argentina sigue transitando décadas y décadas, donde cuando uno ve el PBI per cápita, estamos en $6.000 a contado con liquidación, o sea, de 15.000 nos fuimos a 6.000, el salario mínimo ya te lo mencioné, la inflación navega al 200%, y cuando uno ve la economía argentina es la economía con más recesiones en un periodo de los últimos 50 años. Entonces, claramente, la mea culpa que tenemos que hacer todos los argentinos es que en materia económica no hemos sabido tomar las decisiones correctas en pos de
proteger, por ejemplo, nuestra moneda, en pos de darle estabilidad a esta macro que sigue tan disfuncional y que nos trae problemas a diario y que lamentablemente pasan las generaciones y que no lo podemos resolver. La última pregunta antes de despedirte, Alfredo, dólar oficial después del 10 de diciembre, ¿qué podría llegar a suceder en tu análisis? Creo que va a depender, sinceramente, de quién sea el ganador, ¿no? Del balotaje. O sea, hay una propuesta muy distinta dependiendo de quién gane, ¿no? Creo que si va a ser el gobierno, posiblemente haya una devaluación, pero va a ser una devaluación absolutamente controlada. Las restricciones van a continuar, el cepo cambiario va a continuar y eso va a limitar fuertemente la inversión y el crecimiento en nuestro país, como lo estamos viendo. O sea, este año la economía va a volver a deteriorarse con alrededor de 2,5 puntos, casi 3 puntos del producto. Y por el otro lado tenés una propuesta de La Libertad Avanza, que hoy, digamos, pasa a ser a mi visión, por más de que no se diga públicamente, yo creo que va a ser un gobierno mucho más consensuado, ¿no? Entre lo que puede ser el PRO y La Libertad Avanza. Entonces, por ende, creo que ahí va a haber una propuesta intermedia. No sé si se va a llegar a la propuesta de dolarización, pero probablemente se vaya, digamos, a intentar de buscar una economía más ordenada en términos monetarios, menos controles de capitales, menos regulaciones hacia la macroeconomía y, lógicamente, buscando rápidamente el equilibrio fiscal, pero, pero no en detrimento, digamos, de todos los que aportamos diariamente y mensualmente pagando impuestos, sino en una baja y una reducción, Bien. digamos, del Estado. Alfredo, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis.